Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien. Allá atrás, ¿cómo se sienten? Bien. Van a hacer una actividad bien padrísima ahí con el árbol, ¿verdad? ¿Cómo están por acá? Bien. Allá atrás, ¿cómo se encuentran? Bien. Allá, papás, iglesia, ¿cómo están? Bien. Hoy vamos a ver el tema de la alegría de ser niño. La alegría de ser niño. ¿Cuántos disfrutaron de la obra? A mí en lo personal me gustó muchísimo. Bien, vamos a retomar la lectura que ya hicimos hace un momento por parte de nuestra hermana Eli. Vamos a ir al Evangelio de Mateo y vamos a puntualizar algunas cosas en este pasaje. Pero para esto, primeramente vamos a hacer una oración. Quisiera que me acompañen papás, iglesia, a hacer una oración, ¿sí? Y que nuestros queridos chiquitines, pues mientras van haciendo esta actividad, vamos a compartir la palabra. Amado Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por este día, gracias Señor porque tú nos amas tanto Señor que has dado a tu Hijo en propiciación por nosotros. Gracias Señor porque enviaste a Jesús como nuestro Cristo para resolver el problema fundamental. Te pedimos hoy que nos des guía, que nos des dirección, que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento para comprender la alegría de ser niños y que podamos saber cuál es el amor que tú tienes en tu corazón para con cada uno de nosotros. Pedimos que podamos entender tu palabra y hallar gracia delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos están contentos, hermanos? ¿Sí? Amén. Hoy es el Día del Niño. En lo personal, cuando era niño, me gustaba mucho porque jugábamos más que de costumbre. De por sí éramos unos niños muy traviesos ahí en casa y jugábamos muchísimo, pero este día jugábamos aún más. ¿Quién se acuerda de las cosas que hacía de niño? Las cosas buenas, las cosas incluso malas, ¿no? Hay muchas anécdotas que tú puedes contarle a otra persona acerca de tu niñez, acerca de tu infancia. Dios ha permitido, hermanos, que nosotros estemos llenos de experiencia y a través de esa experiencia enseñarnos muchas cosas. Entonces quiero ir al pasaje, queridos hermanos, donde vemos que el Señor Jesús, en presencia de sus discípulos, se le acercan y le hacen esta pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? Y entonces Jesús llama a un niño y lo pone en medio de sus discípulos y Él les va a enseñar algo. Y lo que les enseña es lo siguiente. Les dice: de cierto os digo, o sea, como cada que Jesús dice de cierto os digo, Él va a enseñar una verdad muy importante, una verdad grande. Entonces les dice: de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto que está diciendo Jesús? Si no te vuelves y te haces como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Ayúdenme, por favor. ¿Cómo es un niño? Aquí hay muchas mamás. ¿Cómo son los niños? Nobles, cariñosos, expresivos, traviesos, alegres, sin maldad, sin rencores, amorosos, perdonan rápido. Jesús está diciendo algo: incondicionales. Jesús está diciendo algo: si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y qué es esto de volver? ¿Qué es esto de volver? Tú vas por un camino y te vuelves, es cuando te regresas de ese camino. Tú ibas para la derecha y te vuelves, regresas. Se refiere a que la vida que estamos llevando, hermanos, si no es como la de un niño, con estas características que han mencionado y aún más,
no entraremos en el reino de los cielos. Si no nos volvemos de esa manera de vivir en la que hemos emprendido un camino, un propio camino, no seremos como un niño inocente. Quiero leerles una definición, hermanos. ¿O alguien sabe aquí lo que significa inocencia? Sin maldad. Es muy parecida la definición. La definición precisa es que no es dañino. Inocencia viene de una palabra del latín que significa que no es nocivo, que no es dañino. Entonces, los niños son inocentes. Los niños no son dañinos, no son nocivos. Pero muchas veces nosotros, al paso del tiempo, vamos acarreando conductas, acarreando prácticas, acarreando una forma de pensar que no siempre es la mejor. Y entonces nos volvemos nocivos para nosotros y para quienes están a nuestro alrededor. ¿Y esto a qué se debe? Lo ejemplificaron bien en la obra que acabamos de ver y en la escuela del Evangelio. Hay un problema, queridos hermanos, queridos papás. Hay un problema. Hay un problema que es espiritual, es de índole espiritual y está en nuestro interior como seres humanos. Está impregnado en nuestra naturaleza. Ese problema espiritual es un problema que determina la vida del hombre, determina cómo es que el hombre, siendo niño, va creciendo, se vuelve nocivo, se vuelve dañino. Y este problema fundamental se llama fundamental porque es el fundamento de la vida del hombre. Me gusta poner mucho este ejemplo. Todas las construcciones, por lo menos en el occidente, hermanos, tienen cimientos, tienen fundamentos. Debajo de estas bardas, de estos muros, hay cimientos. Aquí construyen las casas o construyen cualquier cosa con cimientos. Porque si no hay cimientos, no se puede construir porque lo que se levante hacia arriba va a caer o tiene el riesgo de caer. Pero el problema fundamental es eso, que hay cimientos en la vida del hombre que han determinado cómo se levanta esa obra hacia arriba. Y los cimientos, los fundamentos de la vida del hombre, que son espirituales, porque somos seres espirituales, Dios nos creó dándonos de su espíritu y así fuimos seres vivientes, somos seres espirituales. Este problema, la caída del hombre, como lo ejemplificaron en la obra, es espiritual, es fundamental, está ahí. Es la base de nuestras vidas. Y este problema es que el pecado nos ha separado de Dios y nos ha puesto como esclavos de Satanás. Y de esta forma, nuestra vida hacia arriba ha sido puro problema. Porque los fundamentos, los cimientos de nuestras vidas estaban errados, estaban dañados desde un principio. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Si esos cimientos no se cambian, todo lo que se construye hacia arriba está por colapsar, está por caer. Quiero leerles algo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo del 24 al 27. ¿Me puedes regalar un amén cuando ya lo tenga? Mateo 7, 24 al 27. ¿Cuántos lo tienen, queridos hermanos, papás? Gracias. Está hablando el Señor Jesús, está predicando. Esto es con lo que cierra un mensaje muy conocido como el Sermón del Monte. Dice así Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, él enseñó más de 20 enseñanzas en ese momento, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa
sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. O sea, esa casa tenía un cimiento fuerte, un cimiento firme, estable. Pero dice Jesús, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. El caso es que en esta ocasión cayó y fue grande la ruina, porque el cimiento era débil, porque el cimiento no era apto para construir algo, porque el cimiento no era estable, no era firme. Y en el problema fundamental en el que todo ser humano se encuentra, es algo así, inestable, no es firme, no hay nada seguro para construir ahí. Estas palabras, dice Jesús, si las haces, va a ser un cimiento, va a ser un cimiento sobre el cual tú puedes construir tu casa, tu vida. La palabra de Dios es el cimiento en el cual podemos construir nuestras vidas. La palabra de Dios refiere que Cristo es esa roca, que Cristo es ese fundamento sobre el cual nosotros somos edificados, hermanos. ¿Cuál es el tema aquí? Hay un problema fundamental. El hombre está separado de Dios a causa del pecado, porque tiene ahora una naturaleza de error. Ya no se parece nada a lo que Dios creó. Y está esclavizado a Satanás. Mientras viva de esa manera, todo lo que construya, todas esas bardas, esos muros, esas ventanas que haga de su casa, no van a servir de nada, porque esa casa va a colapsar. Cuando vengan las situaciones, como dice ahí, la lluvia, los ríos, los vientos, esa casa va a caer. Y la vida está llena de eso, hermanos. La vida está llena de situaciones que nos van a demostrar que estamos separados de Dios, que estamos en pecado y que estamos bajo el dominio de Satanás. Sin embargo, Jesús viene a ser esa solución a este problema. Vimos cómo en esta obra Dios provee la solución. Dios provee la solución. Y me voy a valer de mi amigo Timoteo para que me ayude a predicar. La palabra de Dios dice, hermanos, vamos a la primera carta del apóstol Pedro. ¿Les gusta Timoteo? ¿Sí? Bien. La palabra de Dios dice en la primera carta del apóstol Pedro, vamos al capítulo 1, hermanos, por favor. Perdón, Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos al versículo 18. ¿Me regala un gloria a Dios cuando ya tenga la cita, hermanos? Gloria a Dios. Dice Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La palabra de Dios nos dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Una vana manera de vivir, hermanos. Pero dice, no con cosas corruptibles, y pone ejemplos como oro o plata. Dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, que es como la de un cordero sin mancha, sin contaminación. Entonces, me traje a Timoteo para que nos ayudara
a tener más gráficamente cómo era eso. Dios instruye a Moisés a que celebre la Pascua. Esto está en el capítulo 12 de Éxodo, hermanos. Y el pueblo aún estaba esclavizado cuando Dios enseñó esto. Estaba esclavizado en Egipto. Ya habían pasado 9 plagas, hermanos. Pero el corazón de Faraón seguía endurecido. Y había una gran destrucción en Egipto, pero Faraón aún no era vencido. Faraón aún estaba aprisionando al pueblo. Esta es una sombra de cómo Satanás aprisiona al hombre, cómo el mundo tiene esclavizado al hombre. Pero Dios le instruye a Moisés: toma un cordero sin mancha, sin defecto, y lo vas a sacrificar. Lo vas a sacrificar. Y vas a tomar la sangre de ese cordero y la vas a pintar en tu casa, ahí en los dinteles, en los postes de tu casa. Porque yo voy a mandar un ángel que va a traer muerte. Pero donde la sangre de ese cordero esté puesta, esté pintada, ese ángel va a pasar derecho, va a pasar por alto. Y eso es lo que significa Pascua precisamente. La palabra de Dios nos dice en diversas partes, como Romanos, Hebreos, Gálatas, que Cristo es ese cordero, que Cristo es esa Pascua que por nosotros fue sacrificada. La sangre de Cristo, hermanos, es lo que nos ha limpiado y ha permitido que nosotros no tengamos muerte, que no nos alcance la consecuencia de vivir de manera vana. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. ¿Qué es vano? Lo pasajero, lo que no perdura, lo que no tiene sentido, hermanos. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir por la sangre del Cordero. El capítulo 1 de Juan nos dice, que Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es ese Cordero, hermanos, que quita el pecado del mundo. Quiero que me ayuden a ir, hermanos, para ir cerrando esta parte, al libro de Hebreos, hermanos. Vamos al capítulo 4 de Hebreos. Y vamos al versículo 15, Hebreos 4:15. ¿Me regala un amén cuando tenga la cita, por favor? ¿Quién más tiene ya la cita? Hebreos 4:15. Amén. Amén. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús era completamente hombre, hermanos. Pero la palabra nos dice que Él sabe qué cosas estamos pasando. Porque Él fue tentado en todo, pero Él venció al pecado, hermanos. Él sabe, hermanos, todo acerca de cómo se siente el hombre y cómo vive el hombre, porque Él fue tentado en todo, pero no tuvo pecado, hermanos. Es un cordero, hermanos, sin mancha. Es un cordero sin defecto. Es un cordero perfecto, hermanos, del cual su sangre era propicia, es decir, idónea, adecuada, para poder pagar por el pecado de cada uno de nosotros, para poder comprar nuestro rescate. La sangre de ese cordero que fue sacrificado en la cruz hace que nuestro pecado sea lavado, que nuestra vida sea redimida, que la ofensa que nosotros cometimos sea saldada, que la deuda que teníamos fuera pagada. Jesús en Juan 19:30 gritó: consumado es, declarando, hermanos, papás, que ya todo estaba pagado, que eso que nos condenaba ya había sido quitado, ya había sido saldado, que eso que nos sujetaba a una muerte segura ya había sido evitado. Él fue quien murió en nuestro lugar. Él fue quien dio su vida en rescate por nosotros. Es lo que dice Marcos 10:45. Y entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver eso con la alegría de ser niño? Jesús nos invita, hermanos, y nos indica y nos enseña
y aclara que si no nos volvemos y somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Volvámonos de ese camino por el que andamos, hermanos, si no es conforme a la palabra de Dios, si no es conforme a la guía de Dios. Y seamos como niños, inocentes, no nocivos. Sí, hermanos, que no hacen maldad, como bien dijeron por aquí, no recuerdo bien. Seamos como niños. Y además dice ese pasaje, continúa Jesús diciendo que seamos humildes. Vamos a ir a ese pasaje nuevamente, hermanos. Mateo 18, por favor. Mateo 18 dice: de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, entendiendo como cualquiera que sea humilde, como este niño, como el niño que Jesús puso ahí en medio, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Volvámonos de esa vana manera de vivir, hermanos. Podemos hacer esto por la sangre del Cordero que fue sacrificado por nosotros. Seamos humildes como los niños. La palabra nos enseña, hermanos, en Eclesiastés 3, hermanos, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Hay para todo un tiempo, hermanos. Pero lo que hoy viven nuestros niños, hermanos, esta etapa, esta niñez, es un tiempo hermoso. Es un tiempo, hermanos, donde pueden ser guiados en la palabra de Dios para que el problema fundamental sea solucionado en sus vidas. Al paso del tiempo, y a veces imperceptible para los adultos, los niños dejan de ser niños y crecen, se vuelven jóvenes y luego adultos. Y no supimos cómo crecieron, no supimos qué levantaron en esas vidas, no supimos si los fundamentos de las vidas de estos pequeños siguen siendo esos fundamentos errados, ese problema espiritual, separado de Dios en pecado y bajo el dominio de Satanás. Que los fundamentos de estos niños, hermanos, que la vida de estos niños, hermanos, sea vida eterna, sea libertad y sea victoria. Porque ese es el resultado de la obra redentora de Jesús para nosotros. Quitó la separación como profeta verdadero, reconciliándonos, abriendo un camino de regreso a Dios para darnos vida eterna. Que ese es el fundamento. En lugar de estar lejos de Dios, que estemos reconciliados para tener una vida eterna. Como sacerdote verdadero, hermanos, Él pagó por el pecado con su propia sangre, para que ese pecado fuera quitado de en medio, no estorbara ya nuestra relación con Dios. Y entonces, hermanos, tuviéramos libertad, porque el pecado nos arrastraba a destrucción. Jesús nos da libertad, hermanos. Como Rey verdadero, Él destruyó las obras del diablo, Él le aplastó la cabeza al diablo, hermanos. Él vino a deshacer toda la obra de Él. Entonces ya no estamos bajo ese dominio, sino que tenemos victoria. La victoria que Jesús alcanzó en esa cruz es la victoria que Él entregó a su iglesia, hermanos.
Que los fundamentos de la vida de estos pequeños sean vida eterna, libertad, victoria. La alegría de ser niño, hermanos, es de que están en inocencia, no son nocivos. Y si crecen siendo Cristo su fundamento, siendo la obra del Señor en sus vidas, entonces pueden crecer, hermanos, como hombres y mujeres de Dios. Acompáñenme, por favor, a Efesios 2:10. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Efesios 2:10, hermanos. Dice la palabra. ¿Cuántos dan amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Ya lo tenemos, hermanos? Efesios 2:10. ¿Sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor ya nos había destinado para esas buenas obras. Somos hechura del Señor para vivir en esas buenas obras, para que los fundamentos de la obra de Cristo en nuestras vidas nos lleven a actuar de esta manera, en buenas obras, hermanos. La alegría de ser niños es que hoy pueden disfrutar y aprender, pueden ser guiados, no tienen problema, no tienen rencor, son incondicionales, tienen hermosas cualidades. Jesús les dijo, de ellos es el reino de los cielos. Hoy es tiempo, hermanos, de guiar a los niños a que conozcan a Jesús. Hoy van a necesitar ellos ser guiados, ser enseñados, como dice Proverbios 22:6, para que verdaderamente ellos puedan crecer como hombres y mujeres de Dios. Y es tiempo, papás e iglesia, que podamos aferrarnos a la palabra de Dios para que nuestras familias siempre estén guiadas por la voluntad de Dios. Que recordemos que la sangre de ese cordero, hermanos, nos ha rescatado de una vana manera de vivir. Hoy la alegría de ser niños, hermanos, está en conocer a Jesús desde sus primeros años. No sé ustedes, pero me hubiera encantado a mí conocer a Jesús desde antes. Pero Dios sabe el tiempo y el porqué, ¿verdad? Pero hoy ellos sí tienen la oportunidad de ser guiados en el camino de Dios. Ellos se pueden ahorrar muchas cosas. Al final, ellos también necesitarán un Salvador, pero necesitan ser guiados desde hoy, hermanos. Podemos hacer la diferencia en el nombre de Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias porque su sangre, Señor, nos ha trasladado de muerte a vida. Ese sacrificio nos compró. Fue el pago perfecto por nuestras vidas, nuestras almas. Señor, te agradecemos por tu obra redentora. Permítenos, Señor, atesorarle en nuestro corazón y recordar que esa sangre nos rescató de una vana manera de vivir. Permite que nuestros niños hoy puedan crecer conociéndote, que seas tú el centro de sus vidas, que seas tú el fundamento de sus vidas, que ellos puedan, Señor, ser edificados sobre ti, que eres la roca, y ellos, aunque vengan lluvias, ríos, vientos, puedan permanecer firmes, porque sus vidas están puestas en ti. Permite, Señor, que nuestros padres aquí de familia puedan ser guiados en tu palabra, puedan ser guiados por tu Espíritu Santo para poder enseñar a los pequeños el camino del Señor, para poder guiarlos a conocer a Cristo. Permite que cada uno de los padres hoy aquí presentes reciban de ti sabiduría, Señor, y la inquietud de verdaderamente buscar de ti para que la vida de sus familias, Señor, sea puesta, Señor, en tus manos.
En el nombre de Jesús, Padre, bendice esta iglesia, bendice esta congregación, bendice a todos los padres hoy presentes y bendice a cada uno de estos niños, Señor, de los cuales tú has dicho que suyo es el reino de los cielos. Permítenos a nosotros ser como estos niños, sin maldad, sin ser nocivos. Ayúdanos, Señor, a reconocer las maquinaciones de Satanás, pero a guardarnos en santidad como adultos, Señor, para guiar a otros niños, para guiar a jóvenes, para guiar a quienes necesitan ser instruidos en tu palabra. Permite, Señor, todas estas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.